Bendito Dios, aleluya. Sean bienvenidos, amados hermanos. El Señor les bendiga en esta tarde. A todos los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, el Señor les bendiga en esta preciosa tarde de domingo. Y hoy vamos a continuar con la segunda parte del estudio que iniciamos la semana pasada. Estamos aprendiendo acerca de las diferencias que existen entre la iglesia primitiva, la iglesia del principio, y la iglesia actual. Estamos viendo, estamos aprendiendo qué cosas eran las que guardaban la iglesia del principio, y las estamos comparando a ver si son las mismas cosas que se guardan en la iglesia actual. La semana pasada dije que solamente iba a hablar de dos cosas, ¿no? Porque hay muchísimas cosas, hermano, que no son las mismas cosas que se guardaban en el principio. Solamente vamos a hablar de dos. Nos quedamos con lo del día de reposo, ¿no? ¿Cuál es el día de reposo ordenado por el Padre? El del séptimo día, ¿verdad? Es lo que está registrado en las Escrituras, ¿verdad? Vemos que el mismo Jesús guardó ese día de reposo. Vamos a repetir esta cita en la que nos quedamos la semana pasada, en Mateo 12, capítulo 12, verso 9 en adelante, dice, hablando de Jesús, dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Recordemos que en esa época, hermano, en las sinagogas, se enseñaba que no era lícito sanar en el día de reposo. Recuerde que la semana pasada le comenté un poco acerca de lo que aparece en la historia judía, que es muy necesario para nosotros poder entender lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Es muy necesario muchas veces conocer acerca de la historia, ¿no? Porque miren, si por ejemplo Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, ¿verdad? El último libro es Malaquías del Antiguo Testamento. Pero si tú lees Malaquías, ahí no aparecen, por ejemplo, los fariseos, los saduceos, no aparece. Pero ¿cómo es que en Mateo ya aparece? ¿De dónde salieron? Sabemos que de Malaquías a Mateo hay un espacio como de 500 años, más o menos. 400, 500 años, más o menos. Entonces, algo muy importante tuvo que haber sucedido en ese lapso de tiempo. Entonces, al conocer un poco de historia, ahí nos damos cuenta cómo es que surgieron esos fariseos, esos saduceos. Aquí, ya a Jesús le están preguntando, él asistió a la sinagoga el día de reposo y le preguntaron, para poder acusarles, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Recordemos que la doctrina que se enseñaba en esa época, en las sinagogas judías, eran prácticamente de dos líderes, de dos rabinos. Había dos escuelas rabínicas importantes, y cada una de esas escuelas rabínicas tenía su propia interpretación acerca del día de reposo. Estos dos líderes judíos que existieron una generación antes de Jesús, antes de que Jesús apareciera en escena, uno de ellos se llamaba Shammai y otro se llamaba Hillel. Hillel era el abuelo del maestro, del rabino del apóstol Pablo, por ejemplo. Ahora, Shammai, él tenía una interpretación muy rígida en cuanto a cómo observar el día de reposo, el Shabbat. El día de reposo en hebreo se le llama Shabbat. Él, por ejemplo, si veía un animalito muy gordito así, decía, me lo guardan para el día de reposo, porque para el día de reposo lo mejor. Y él interpretaba que el día de reposo del séptimo día debía de guardarse a toda costa. Eso quería decir que si, por ejemplo, alguien se enfermaba el día de reposo, decía Shammai, lo siento mucho, te puedes morir si quieres, pero no te podemos atender, porque hay que guardar el día de reposo. Esa era una de las doctrinas que se enseñaba en muchas de estas sinagogas, que el día de reposo se tenía que guardar a toda costa. Ahora, por otro lado, Hillel, él tenía otra interpretación muy diferente.
¿Mm? Él decía, por ejemplo, que no, que si por ejemplo alguien se enfermaba, se le podía atender. ¿Mm? Porque él decía, porque escrito está, sea bendito el nombre del Señor día a día. Entonces, aquí en esta sinagoga, en la que está apareciendo aquí Jesús, la interpretación que ellos estaban enseñando era la de Shammai. La de que se debía de guardar el día de reposo a toda costa. No se podía hacer nada, incluso sanar. Por eso es que le preguntan para acusarle, dice, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y Jesús les dice, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo el día de reposo no le eche la mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Aquí lo dice plural, ¿verdad? Dice en los días de reposo. ¿Por qué? Porque es que no solamente existe el reposo del séptimo día, como ya dijimos la semana pasada. Hay otros días también que son considerados como días de reposo, aparte del séptimo día de la semana. Pero aquí dice que es lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Oiga, ¿por qué lo querían destruir? Porque en la interpretación que ellos le estaban dando en cuanto al día de reposo, hermano, Jesús estaba transgrediendo el día de reposo. Por eso lo querían matar. Pero si tú lees todas las citas que se encuentran en las escrituras, hermano, que hablan acerca del día de reposo, ahí no dice qué te es lícito hacer y qué no. Ahí solamente dice que se guarde, que se trabaje 6 días y el séptimo día es de reposo. El Señor lo santificó desde Génesis 2. Y entonces, ¿por qué estos fariseos decían que no era lícito hacer el bien en los días de reposo? La semana pasada leímos la cita en donde Jesús sana a un paralítico, y le dice, carga tu lecho y anda. Cargar los lechos tampoco era permitido en el día de reposo. Pero nuevamente, esos mandamientos no están escritos aquí, mi hermano. O sea, Dios no los ordenó. Pero ¿sabe quiénes fueron los que ordenaron esos mandamientos? Los hombres. Y de hecho, aparecen en la ley oral. ¿Qué es la ley oral? Son las tradiciones de los ancianos. En el Nuevo Testamento muchas veces escuchamos eso, leemos eso. Por ejemplo, a Jesús le dice que le reclamaron los fariseos y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Oiga, no le dijeron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a lo que está escrito en la Torá? ¿A que no? No, le dijeron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? ¿Y qué son las tradiciones de los ancianos mayormente? Mandamientos de hombres, hermano. Imagínate, llegan con Jesús y le dicen, ¿por qué tus discípulos no obedecen a los mandamientos de hombres? Eso está, hermano. Entonces, de ahí viene la confusión, porque hay muchos creyentes, hermanos, que piensan que Jesús transgredió el día de reposo. No, el día de reposo ordenado por el Padre, no. El día de reposo ordenado por los hombres, sí. Con eso sí Jesús estuvo peleado. Él no enseñó a obedecer mandamientos de hombres, no. Él vino a obedecer y a enseñar a obedecer los mandamientos del Padre. Entonces, Jesús no pecó, no transgredió el día de reposo, como muchos creen. Si hubiera transgredido, si hubiera pecado, ¿cómo nos hubiera podido limpiar a ti y a mí de nuestros pecados, de nuestras infracciones a la ley? Imposible, ¿verdad? Porque el cordero tenía que ser perfecto, limpio, sin mancha, sin pecado. Entonces Jesús no quebrantó el día de reposo. No sé si ya se lo expliqué.
Ahora, mucha confusión también se da, hermano, en una gran mayoría del pueblo cristiano, porque se desconoce lo que Dios define como pecado aquí en su bendita palabra. Todos podemos tener nuestra propia definición de lo que es pecado, pero lo que permanece, lo que vale, hermano, es lo que Dios dice que es pecado. El ser humano muchas veces llama pecado a cosas que ni son pecado, y las que verdaderamente son pecado dicen que ya no es pecado. Por ejemplo, las mujeres en muchas iglesias dicen que si la mujer usa pantalón está en pecado, que si la mujer usa el pelo largo está en pecado, que si la mujer usa aretes está en pecado, que si la mujer se pinta está en pecado. ¿Pero será eso lo que está escrito? Pues realmente no, hermano. Mire, según lo que dice Dios es pecado. Mire, dice en primera de Juan 3:4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ah, caray. ¿Y de cuál ley está hablando aquí el apóstol Juan? Pues de la única ley que existía en su tiempo, hermano, de la ley de Moisés. Eso es pecado. El que infringe, el que transgrede la ley de Moisés, comete pecado, dice. Amén. Entonces, si Jesús pecó, ¿cómo nos podría limpiar de nuestros pecados? No, Jesús no pecó, hermano. Es más, Él preguntó a los fariseos: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? O sea, ¿quién de ustedes me puede acusar de que yo transgredí la ley? Y dice que nadie le pudo acusar. Ahí estaba la oportunidad de acusarlo. Y nadie lo hizo. Entonces él no pecó. Sino que más bien él nos vino a enseñar y a poner el ejemplo de cómo cumplir los mandamientos del Padre, pero de una manera correcta. Porque vean lo que continúa diciendo primera de Juan 3:5. Dice: y sabéis que Él, o sea que Jesús, apareció para quitar nuestros pecados. Oiga, apareció para quitar nuestras transgresiones a la ley. Y dice: y no hay pecado en Él. Exactamente. O sea, Él no transgrede la ley de Moisés. Claro, lo dice ahí. Si Él hubiera pecado, hermano, ¿usted cree que Él pudiera haber calificado para ser el Cordero de Dios? No, claro que no. No hubiera calificado. Entonces, vemos que Jesús, que Yeshua, hermano, guardó el día de reposo del séptimo día ordenado por el Padre. Ahora muchos dicen, bueno, sí, Él vino y guardó toda la ley, pero lo hizo para que nosotros ya no la guardemos más. O sea que eso quisiera decir que Jesús vino para guardar, para obedecer el mandamiento de no robarás. Entonces no quiere decir que nosotros ya podemos robar. Él ya lo cumplió por nosotros. ¿Será que eso es así, hermano? No. Recordemos a aquel hombre que había sido sanado, paralítico. Lo sanó aquel que le dijo: que coge tu lecho, vete, anda, carga tu lecho y anda. Después dice que se le encontró en el templo, y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, no transgredas más la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que no te venga otra cosa peor. O sea que sí, ya Jesús nos perdonó, nos limpió,
porque Él pagó el precio por nosotros, porque dice que la paga del pecado era ¿qué? Muerte. Él vino a pagar ese precio por nosotros, pero no para nosotros ahora seguir transgrediendo, seguir pecando. No. Recordemos también a la mujer adúltera, ¿no? Que le fue traída a Jesús. La ley la condenaba, porque había transgredido la ley. Había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ya todos tenían ya su piedra lista. Jesús solamente le dijo: el que esté libre de pecado, el que de ustedes no haya transgredido la ley, que lance la primera piedra. Y todos, dice, acusados por su conciencia, desde el más pequeño hasta el más grande, hermano, hasta el más viejo, empezaron a irse, hasta que quedó Yeshua solo con la mujer. Jesús le preguntó: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Ah, pues yo tampoco te condeno. Pero vea lo que le dijo: vete a terminar lo que estabas haciendo. ¿Sí le digo? ¿No va? ¿Ah? Vete y no peques más. Vete y no sigas transgrediendo más la ley. Ahí está, no sigas pecando. ¿Está claro, hermano? Entonces, se enseña que porque nosotros ya estamos en la gracia, como si la gracia nos diera permiso para infringir, para pecar. No, hermano, la gracia no te fue dada, no nos fue dada para seguir transgrediendo. No. ¿Por qué es que Jesús salvó a esa mujer adúltera? ¿Porque ella lo merecía? No, hermano, sino que le extendió su gracia, su favor. ¿Por qué nos salvó a ti y a mí? ¿Porque lo merecíamos? Tampoco, hermano. Si nosotros lo que merecíamos era muerte. Eso es lo que merecíamos tú y yo. Pero Él nos extendió su misericordia, nos extendió su gracia. Nos elevó al nivel de la ley, porque nosotros nos encontrábamos bajo la ley, ¿no? Siendo acusados por la ley de haberla transgredido. Entonces estábamos bajo la ley. ¿Pero qué hizo Jesús? Muchos dicen, quitó la ley de en medio, la tiró a la basura. No, tampoco. La ley no puede ser quitada, hermano. La ley es la constitución del reino de Dios. Imagínense en una calle aquí, hermano, los semáforos representan la ley. Que un día dijera, quitemos todos los semáforos, ¿qué pasaría? Que gran caos, Entonces no pueden ser quitadas, ¿sí? También la ley de Dios no puede ser quitada. ¿Cómo es que Dios va a juzgar al mundo? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a su ley, mi hermano. ¿Cómo es que un delincuente cuando va a corte es juzgado? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las leyes, ¿no? Entonces las leyes no pueden ser quitadas. Muchos en sus loqueras cambian las leyes. Por ejemplo, leyes aquí en la tierra. Que si alguien, y eso lo sé porque una de mis hijas trabajaba en una tienda. Trabaja todo. Y entraban a robar ahí, mercancía. Y se la llevaban. Y decía aquello, porque ella fue a corte varias veces, era manager. Y dice que no les hacía nada porque lo que habían robado no era más de $1,000. Nos dejaban ir. Oiga, si eran 999, no les hacían nada, hermano. Porque así dicta la ley. Oigan, hermano, esas son las leyes de los hombres. La ley de Dios, sabemos que no robarás. Ahora vea, vamos a ver esto que está escrito aquí. En Marcos 2:23 dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, oigan lo que les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre,
y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Oigan, ¿ah? Acusaban a sus discípulos, hermano, porque en un día de reposo dice que recogían espigas. Ahora, usted sabe que en esa época, hermano, los medios de transporte que existían no eran como los actuales. Aquí no nos dice cuánto tiempo ya llevaban caminando, pero seguramente ya era bastante, y sintieron hambre los discípulos, y en el día de reposo pues empezaron a arrancar espigas ahí por donde iban caminando. Pero ¿qué pasó? O sea que ya estaba peligrando su vida. No dice cuánto tiempo ya llevarían sin comer bajo el sol. Pero los fariseos le dijeron, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Y Jesús le dice, ¿no habéis leído? ¿No habéis leído en las escrituras lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Recordemos que David, hermano, cuando estaba huyendo de Saúl, no estaba huyendo por cobarde, estaba huyendo porque él respetaba la unción que había sido derramada sobre el rey Saúl. Que el rey Saúl se había torcido, quería eliminar a David, porque ya sabía que David era el próximo rey. Entonces lo quería eliminar. Y seguramente David, huyendo con sus hombres, hermano, ya llevaban varios días sin comer. Y llega con el sacerdote, hermano. Llega con el sacerdote, al sumo sacerdote Abiatar, y le dice, oye, ¿no tienes algo aquí que nos puedas dar para comer? Y el sacerdote dice, hijo, sabe Dios que no tengo nada ahorita, no he ido a la marqueta toda esta semana. Lo único que tengo son los panes de la proposición que retiré esta mañana, porque los panes se ponían en el altar y estaban ahí 7 días. Después de 7 días eran retirados, pero los únicos autorizados para comer esos panes eran los sacerdotes, los levitas. Solamente, nadie más. David no era levita. David era de la tribu de Judá. Entonces, a él no le correspondía comer esos panes. Porque si los comían, hermano, era contado como pecado. Pero dada la necesidad de que David y sus hombres no habían comido por varios días quizás, mientras iban huyendo de Saúl, o sea, Dios sabía que la vida de ellos ya peligraba. Y entonces comieron de esos panes, él y sus hombres. Solamente les dijo el sacerdote, bueno, pues, si alguien no ha tocado mujer, ¿o qué? Lo puede comer. Tiene muchos días que no. Ok, entonces coman pues. Y dice que no les fue contado como pecado. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo explica aquí. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Exactamente, el día de reposo fue hecho para el bienestar del hombre. Oiga, ¿qué hay de malo? Y que el Señor haya dicho, 6 días trabajarás, mas el 7º día será de reposo. Oiga, no harás nada, no trabajarás, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni tu carne. ¿Qué hay de malo en eso, hermano? Nada, más que nada. Al contrario. ¿Qué se hace en el día de reposo? Pues dormir, pues comer, pues leer las escrituras. ¿Qué hay de malo en eso, hermano? ¿Acaso es una carga eso? No. Si yo anhelo que llegue el día de reposo, hermano. Ya en el 6º día ya anhelo que sea el 7º día. Oiga, bendito Dios. Entonces, lo que Jesús aquí les está enseñando aquí a los fariseos es que para Dios es más importante, por ejemplo, la salud de un hombre, ya que el día de reposo fue hecho no como una carga más, sino para el bienestar del hombre. Y no el hombre para beneficiar al día de reposo. Y además dijo, yo soy Señor aún del día de reposo. Oiga, o sea que si Jesús quisiera lo hubiera podido quebrantar, hermano. Pero no lo hizo.
No lo hizo, sino que lo guardó. Así como Juan dice la palabra que él bautizaba, ¿para qué? Para perdón de pecados, ¿verdad? Y si Jesús no pecó, entonces no necesitaba ser bautizado por Juan, ¿verdad? Mas sin en cambio, él dice que llegó, Juan lo vio y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue e hizo línea. No llegó ya a ver a Abraham, llegó el rey. No, ¿va? Hizo línea, hermano. Y cuando le tocó su turno, Juan era el que no lo quería bautizar. No, Señor, si yo soy el que necesita ser bautizado por ti, déjale, dijo Jesús, para que así cumplamos con toda justicia. Y fue sumergido en las aguas, hermano. Y dice que cuando salió, el cielo se abrió y se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, o sea que el Padre se agradó. ¿Por qué se agradó? Por la obediencia del Hijo. Entonces, nosotros como hijos de Dios, si obedecemos al Padre, también se va a agradar de nosotros, hermano. Si guardamos el día de reposo que ordenó el Padre y no el que ordenó el hombre, vamos a agradar el corazón de Dios. Sabemos que mucho pueblo de Dios, en ignorancia, está guardando otro día de reposo diferente al ordenado por el Padre. Ya no está guardando el séptimo día. Ahora está guardando el primer día de la semana como nuevo día de reposo, porque supuestamente en él resucitó Cristo. Ya hicimos cuentas, hermano. Ya nos dimos cuenta de que 24 más 24 más 24 no son 36 como nos habían programado, sino que son 72. Jesús dijo que su cuerpo iba a estar en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches son 72 horas, no 36 las que se nos han sido enseñadas. Se nos ha sido enseñado que Jesús murió un viernes por la tarde y resucitó domingo por la mañana. Eso no son 36. Pero Jesús mismo dijo que su cuerpo iba a estar en el corazón de la tierra por 72 horas. O sea que ni murió viernes ni resucitó domingo. Pero eso es lo que nos programaron, hermano, por años y años. Y nosotros, sí. 24 más 24 más 24, 36. Sí. Amén. Decíamos. Sí, pues sí, yo también, por eso digo. Yo también. Pero es que uno no cuestionaba. Uno solamente se tragaba lo que le daban, hermano. Sí, así. Porque si te atrevías a cuestionar, pues eras un hereje. Si te atrevías a protestar, ¿cuándo es que alguien protesta, hermano? Es cuando ve que algo no está correcto, ¿no? Eres un protestante. Oye, así nos llaman, ¿verdad? Pues sí, pues es que, hermano, si está claro que 24 más 24 más 24 no son 36, ¿no van a protestar? Claro. Pero como nos tenían como robots programados, a todos decíamos que sí, a todos decíamos amén. Entonces, vea, tenemos que actualmente la mayoría de las iglesias cristianas, tanto católicas como protestantes, porque esa es una doctrina católica que fue heredada al cristianismo protestante, ya no se está guardando el séptimo día como día de reposo, establecido por Dios en las Escrituras, y que el mismo Jesús guardó y obedeció. Y de hecho, sus apóstoles, sus discípulos, después de la muerte y ascensión de Jesús al cielo, ellos siguieron guardando el séptimo día como día de reposo. Lo podemos ver claramente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ellos siguieron guardando el día de reposo, el séptimo día. ¿Y entonces hasta cuándo se empezó a cambiar eso? Mayormente cuando ya se estableció como una ley, hermano, fue en el año 325, ya por Constantino, ya establecido por, ¿cómo se llamaba Dionisio? En el 381.
Pero eso se cambió el día de reposo del séptimo al primero, por Constantino, en honor a su dios Sol, ¿verdad? Por eso es que domingo en inglés se dice Sunday, ¿verdad? Que es el día del sol. Pero fue un hombre, y mucho pueblo de Dios se encuentra obedeciendo el mandamiento de ese hombre, pero se encuentra desobedeciendo totalmente el mandamiento de Dios. Por eso es que Dios en Isaías 29:13, el mismo Jesús lo dijo en Mateo 15: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Exactamente, hermano. Así hay muchas iglesias actualmente que están enseñando mandamientos de hombres. Están enseñando a obedecer mandamientos de hombres y están desechando totalmente los mandamientos del Padre. Muchos de ellos en ignorancia. Así me encontraba yo también. Así. Bendito Dios. Entonces, bueno, esto ya lo enseñé. Amén. Esto de la muerte y resurrección del Señor. Déjenme. Voy a leer esta cita que tiene que ver con la resurrección del Señor. Dice en Juan 20:19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, cuando ya había resucitado el Señor, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en pie les dijo: paz a vosotros. Oiga, Jesús ni siquiera tocó la puerta, hermano, ni siquiera tocó el timbre. Atravesó paredes, puertas, y se les puso en medio allá a los discípulos que estaban encerrados, con candados, por miedo de los judíos, por miedo de la persecución que se había levantado con todos aquellos que creían que Jesús era el Mesías. Entonces muchos piensan que después de la muerte y resurrección de Jesús, los discípulos empezaron a guardar el primer día de la semana, domingo, como nuevo día de reposo, pero no es así. Y dice que estaban ahí, ¿por qué? Por miedo de los judíos. Y no por empezar una nueva doctrina, ni por seguir un nuevo mandamiento. Pero miren, vamos a ver ejemplos de cómo los discípulos siguieron guardando el séptimo día como día de reposo después de Jesús. En Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Exactamente, los discípulos siguieron reuniéndose, hermanos, en el templo, dice. Ya no asistían tan libremente a las sinagogas. ¿Sabe por qué? Porque se había levantado una gran persecución, hermano. Y en las sinagogas, pues, eran más fáciles de identificar. En el templo no, porque en el templo ahí se camuflajeaban con todos los que asistían. Entonces, se reunían también en las casas para partir el pan, que eso era algo muy común de hacer en aquella época. Pero mientras tanto, el apóstol Pablo y Bernabé, que iniciaron su ministerio muchos años después de la ascensión de Yeshua al cielo, no habiendo existido ningún nuevo mandamiento acerca del día séptimo como día de reposo, pues ellos continuaron guardando ese mismo día y asistiendo a las sinagogas judías que se encontraban fuera de Israel, a donde no había llegado la persecución todavía. En Hechos 13, verso 14 dice: ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. ¿Y cuál es ese día de reposo? Pues el ordenado por el Padre, hermano, el séptimo día. Continúa diciendo verso 42, Hechos 13:42 dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Verso 44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Ahí está, hermano. Esto sucedió muchos años después de que Jesús ya había ascendido al cielo. Los discípulos seguían guardando el séptimo día como día de reposo.
la iglesia primitiva, la iglesia del principio. Ahora, eso sucedió, como leímos, en Antioquía de Siria, fuera de Israel. Siria es otro país al norte de Israel. Hechos 27 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahora, vamos a explicar esto, hermano. ¿Usted sabe a qué hora se empiezan los días bíblicos? Pues nuestros días empiezan a las 12:01 de la mañana, ¿verdad? Pero los días bíblicos no, hermano. Los días bíblicos empiezan a las 6 de la tarde. Ahorita, por ejemplo, ya empezó el segundo día de la semana. Son de tarde a tarde. O sea, usando el calendario gregoriano, el séptimo día del calendario gregoriano sería el sábado. Que empezaría viernes a las 6 de la tarde y termina sábado a las 6 de la tarde. Ya a las 6:01, ahí ya sería el primer día de la semana. ¿Se da cuenta? Que eso fue lo que sucedió aquí. Se reunieron en el día de reposo, pero como la plática, el estudio estaba bien interesante, pues se extendió, ¿verdad? Así como a veces nos pasa a nosotros. Bendito Dios. Pero es que yo le digo a los hermanos: a ver, hermanos, ¿quién me da 5 minutos más? Y allá, yo. Ok, 5, 10, 15, 20. ¿verdad? Y todo por eso se nos alarga. Entonces, vean. Dice aquí, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, sí, pues después de que se acababa el día de reposo a las 6 de la tarde, ¿no? Pues se quedaban ahí al cafecito, al chocolatito caliente, ¿va? Y partían pan. Y dice, Pablo les enseñaba, oye, les seguía enseñando todavía, dice, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Oiga, sí, pues es lógico, ¿no? Si se acababa a las 6, pues se tuvieron ahí otras 6 horas para las 12 de la noche. No crea que era desde la mañana, hermano, ya hasta las 12 de la noche. No, así no. Entonces, dice, se enseña que se ha cambiado, que aquí se cambió el séptimo día como día de reposo, por ahora el primer día de la semana como nuevo día de reposo. No, hermano, sino que aquí dice claramente que los discípulos se reunían para partir el pan y el apóstol Pablo les enseñaba aprovechando la reunión. Primera de Corintios 16:1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí está hablando de las ofrendas. Las ofrendas son muy diferentes al diezmo. Porque muchos usan estas citas para aplicarlas al diezmo. Oiga, cuando dicen, siembre abundantemente, porque si usted siembra escasamente, pues poco va a cosechar. Esas citas se refieren a la ofrenda, hermana, no al diezmo. El diezmo no puede ser cambiado, el diezmo es el 10%. No puede ser el 6 o el 8, no, Dios lo estableció el 10%, ahí ya no es que siembre de la abundancia de su corazón, no, es el 10%, hermano. Estas son para las ofrendas. Dice, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieran designado por carta, estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces eso es lo que hacían. Ahora, hay un mandamiento, hermano, mandamiento de hombres, claro, que dice que el día de reposo no se puede tocar dinero. Ya. Entonces no pueden tocar dinero en el día de reposo, por esa razón es que ellos hacían la colecta el primer día de la semana, no durante el día de reposo. Entonces,
basados en estas citas bíblicas anteriores, hermanos, vemos que efectivamente el Señor guardó el séptimo día como día de reposo. Los discípulos después de él siguieron guardando el séptimo día como día de reposo ordenado por Dios. Pero como ya explicamos, en el cuarto siglo, la Iglesia Católica, hermano, estos ya no guardaban el primer día de la semana. Ya se cambió ahí el mandamiento de Dios. Ahora guardan el primer día de la semana, pero en obediencia a un mandamiento de hombre. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer es una pregunta obvia, sería, ¿qué día de reposo guardan los que dicen ser la iglesia o parte de la iglesia que se formó hace 2000 años? Porque, como dije la semana pasada, actualmente, hermanos, si tú le preguntas a cualquier iglesia, tanto católica o protestante, de cualquier denominación, ¿ustedes son parte de la iglesia del principio? Todos te van a decir que sí. Todos. La iglesia católica dice que sí, que ellos son parte de esa iglesia del principio. Incluso, no le voy a dar promoción, pero el padre, mire, ese dice que la cita que leímos, que cuando Jesús se le apareció en él a sus discípulos, dice que ahí se le apareció a los hermanos católicos. Oye, si eran judíos católicos, si en un principio todos los que creyeron en Jesús eran judíos, ¿cómo que católicos? No, esos eran judíos, hermano, que creían que Jesús era el Mesías de Israel. No eran católicos, pero ellos dicen ser la iglesia del principio. Pero, como le dije también la semana pasada, aquí la única manera de saber si sí verdaderamente son la iglesia del principio es viendo sus frutos. Porque el árbol se va a conocer por su fruto. Un árbol de naranja no va a dar plátano, ¿verdad que no? No. Entonces, si comparamos las cosas que guardaba la iglesia al principio con lo que se guarda actualmente, vamos a darnos cuenta si verdaderamente son parte de esa iglesia al principio. Pues ya, está claro que no. La iglesia católica ya no guarda el séptimo día como día de reposo. Ahora guarda el primer día. Y es la misma doctrina que ha heredado el cristianismo protestante. La misma. Nada más que uno a veces, hermano, eso me pasó a mí. A mí el Señor me sacó del catolicismo hace años. Ya cuando me encontraba en el cristianismo protestante, yo decía, ahora sí, ya no tengo nada que ver con Roma. Ya tiré todos mis ídolos a la basura. Ya no venero al Papa. Ya no tengo nada que ver con Roma. Fue triste, después de años, darme cuenta, hermano, que eso no era así. Que mucha de la doctrina que yo había sido enseñado seguía siendo doctrina romana. Sí, hermano. Seguía siendo doctrina romana. Que lo mismo que creía el Vaticano, lo seguía creyendo yo. Pero miren, gracias a la bendita palabra de Dios, el Señor puede sacar a su pueblo de estar obedeciendo mandamientos de hombres. Bendito Dios. Bueno, esto nos va a llevar a la segunda cosa o segundo punto que vamos a estudiar y a esclarecer hoy, que tiene que ver con lo que se ha creído acerca de los alimentos, pero que en realidad se ha tomado fuera del contexto original, como lo vamos a ver claramente a continuación. Mateo 15:1, hablando Jesús, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, oiga lo que le dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Qué bueno que le hubiera dicho, ¿por qué tus discípulos quebrantan lo que está escrito en la Torá, en la ley de Moisés? Pero no le preguntan eso, hermano. ¿Por qué tus discípulos
quebrantan, ¿por qué tus discípulos no obedecen los mandamientos de hombres? Es lo que le están diciendo. Y vea cuál era ese mandamiento de hombres. Dice, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Ese mandamiento de lavarse las manos antes de comer pan, hermano, pues es muy bueno. ¿Ah? Hablando de la salud, ¿ah? Es muy bueno lavarse las manos antes de comer, no solamente pan, cualquier cosa. Muy bueno. Pero así como mandamiento, no fue ordenado por Dios. ¿No? En ningún lugar de la Torah, hermano, está escrito que antes de comer, lavarse las manos. No está. Y entonces, ¿por qué estos decían que por qué sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer pan? Y decían, ¿por qué quebrantan los mandamientos? Sí, los mandamientos de hombres. Ese era un mandamiento de hombre, hermano, que aparece en los libros de tradiciones judías, en el Talmud. Pero vean lo que le responde Jesús en el verso 3. Dice, respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ese es el problema. Ese es el problema. Que por guardar un mandamiento de hombre se termina por desobedecer el mandamiento de Dios. Por quebrantar el mandamiento de Dios. Ese es el problema. Hay algunas personas cuando les comento acerca de la muerte y resurrección de Jesús, que no es como se nos ha sido enseñada, al final me dicen, bueno, pero lo más importante, está bien lo que dices, pero lo más importante es que Jesús murió y resucitó. Eso es lo más importante. Y sí, le digo, eso es lo más importante. Pero también el día es bien importante, porque ese día hace la diferencia entre estar obedeciendo el mandamiento de un hombre y estar obedeciendo el mandamiento de Dios. Por eso es tan importante. Entonces, dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Como le vuelvo a repetir, ese es el problema, hermano. Que por estar obedeciendo mandamientos de hombres se termina por quebrantar el verdadero mandamiento de Dios. Entonces, está escrito en los mandamientos de hombres que establecieron los rabinos, que hay que lavarse las manos de una manera ritual antes de comer, porque ellos dicen que al estar en contacto con cosas y personas, espíritus inmundos, se te pegan en las manos y que si no te las lavas antes de comer, entonces estos espíritus inmundos se te meten al cuerpo y te contaminan. Esto es lo que está escrito en los libros de tradiciones judías, en el Talmud. Pero como vuelvo a repetir, esto no está escrito en la Torah. En otras palabras, esto no lo ordenó Dios. Aunque, como vuelvo a repetir, es algo muy bueno de hacer, pero no está escrito. Pero estos escribas y fariseos, a estas tradiciones de los ancianos, a estos mandamientos de hombres, les estaban dando mayor autoridad que a lo que está escrito en la Torah. Y por eso Yeshua les pregunta, ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por guardar los mandamientos de hombres? Vean lo que continúa diciendo Mateo 15:4, dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Oye, porque alguien decía, llegaba con su padre, con su madre, y decía, padre mío, fíjate que, o madre mía, fíjate que no te puedo ayudar. Yo sé que estás en gran necesidad, pero no te puedo ayudar porque mira, lo único que traigo, con lo que yo pudiera ayudar, pero esa es mi ofrenda a Dios. Esa era la doctrina que enseñaban. Pero sabemos que Dios es Dios justo, hermano. Así como lo que sucedió con David, que no podía comer los panes de la proposición, pero que los comió porque su vida corría peligro. ¿Usted cree que si una madre o un padre está en peligro de perecer, y su hijo solamente tiene lo que tiene para poder ayudarle, lo tiene que dar de ofrenda?
¿Usted cree que Dios va a ver mal que en vez de que de esa ofrenda le ayude a su padre para que sobreviva? ¿A su madre? Claro que no. ¿No? Pero los fariseos dicen, no, se lo tienes que dar a Dios, que se muera tu padre, que se muera tu madre, no importa, pero tienes que cumplir con Dios. No, hermano. Más importante es la vida del ser humano para Dios. Entonces, así habéis invalidado el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque ya no estás honrando al padre o a la madre. Entonces el mandamiento es claro, honra a tu padre y a tu madre, pero los escribas lo cambiaban a su conveniencia para obedecer a los mandamientos de hombres. Por eso Jesús les dice en Mateo 15:7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, aquí le está citando, miren, Isaías 29:13. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Oigan nada más. Y desgraciadamente, hermano, así existen muchas iglesias actualmente. Ellos piensan que están obedeciendo a Dios, pero no. Lo que están obedeciendo es a mandamientos de hombres. Aquí está, miren, la cita de Isaías 29. Jesús, ¿de qué echaba mano en sus enseñanzas, hermano? De lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Sí, porque miren, está en Isaías 29:3. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ahí está, Jesús en sus enseñanzas, hermano, echaba mano de lo que está escrito en el Antiguo Testamento, que eran las únicas escrituras que existían en su tiempo. Pero resulta que hay muchas iglesias que actualmente enseñan que lo que Jesús tomó como base para sus enseñanzas actualmente ya no sirve para nada. Ahora ya solamente ocúpate del Nuevo Testamento. El Antiguo ya no aplica. Lo que Jesús enseñó ya no sirve para nada. Lo que enseñan prácticamente. Pero no, mi hermano, no. Isaías mismo dice en Isaías 48, porque la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y lo único que existía cuando Isaías está diciendo eso era la Torá, la ley de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia. Era lo que existía nada más. Entonces, esa palabra es la que debe de permanecer para siempre. Pero usted sabe que muchas iglesias enseñan, no, que esa ya no. Aun cuando Jesús dijo, porque se enseña que Jesús mismo vino a clavar la ley en la cruz, la vino a abolir. ¿Por qué? Porque esa ley mataba, esa ley condenaba. A pesar de que Jesús dijo que no. Mateo 5:17, dijo él. Lo primero que dijo que no se hiciera es lo primero que se hace. Él dijo, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Ahí está. Vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad. Hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley hasta que su propósito se cumpla. ¿Y acaso ya pasó el cielo y la tierra? No. Bueno, al menos hasta ese rato que yo entré, todavía estaba. No sé si ya se desaparecerían. Pero si no se han desaparecido, entonces ni el más mínimo detalle de la ley ha desaparecido todavía. Bendito Dios. Entonces, así como leímos ahí en Mateo 15, en Isaías 29, así se encuentra la iglesia cristiana actualmente, hermano. Tanto católica como protestante, se encuentran obedeciendo a mandamientos de hombres que les han sido enseñados como si fueran mandamientos de Dios. Por ejemplo, y voy a hablar de esto porque esta próxima, es esta semana que viene, este próximo, ¿qué? ¿Miércoles? ¿Sí va? ¿Van a Caro? Sí, es este miércoles, sí. Yeah.
¿Usted no cree que debería de existir una marcada diferencia entre las fiestas que celebra la iglesia y las fiestas que celebra el mundo? ¿Sí, no? Debería. Pero si te pones a examinar, hermano, no hay ninguna diferencia. Porque mire, la iglesia celebra Navidad, ¿verdad? El 25 de diciembre. El mundo también. Vamos a hacerlo al revés. El mundo celebra Año Nuevo el 1 de enero, la iglesia también. El mundo celebra la celebración de cumpleaños, en la iglesia también se celebra el cumpleaños. El mundo celebra el Día del Amor y la Amistad, la iglesia también. El mundo celebra el Día del Padre, el Día de la Madre, la iglesia también. Las mismas fiestas, solamente que a veces nomás se les adorna poquito, ¿ah? Se les maquilla ahí poquito y ya. ¿Ah? Por ejemplo, yo me acuerdo, hermano, la iglesia donde yo iba cuando celebraban cumpleaños, nomás a la canción que se cantaba se le ponía letra cristiana y ya. No hay problema. Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, de Dios felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. Te deseamos felicidades, te deseamos felicidades. Has cumplido un año más y creciendo siempre va. Te deseamos felicidades. Amén. Lo que se ignora es que el origen de la celebración de cumpleaños, según la palabra, es de origen pagano. Oiga, de origen pagano. Si no, aquí apareciera que Jesús celebró su cumpleaños, que Moisés le hicieron una gran fiesta, hermano, en su cumpleaños. David le echó la casa por la ventana en su cumpleaños. ¿Ah? Pero no. No. Es más, alguien va a decir, si aparecen las celebraciones de cumpleaños. Y sí, aparecen 3 celebraciones de cumpleaños aquí. Pero voy a decir, ¿quiénes las celebran? Ya ustedes deciden si eran grandes siervos de Dios. Primero, los hijos de Lot. Aquellos que cuando estaban celebrando el cumpleaños del primogénito, les cayó la casa encima y todos murieron. Lot sí. ¿Ah? Lot sí. Sin tacha, un hombre temeroso de Dios, alejado del mal, pero sus hijos no, murieron todos. ¿Quién más? Faraón, rey de Egipto, celebró su cumpleaños. Otro más, Herodes, el que le cortó la cabeza a Juan. Precisamente en una celebración de su cumpleaños fue cuando la hija de la mujer de él salió a danzar ahí. ¿Ah? Le gustó al rey y le dijo, pídeme lo que quieras. Y pidió la cabeza de Juan. Oiga, dígame usted, ¿puros grandes siervos de Dios van a celebrar sus cumpleaños? Al contrario. Y sí, hermano, si te pones a investigar su origen, es de origen totalmente pagano. Y no solamente la celebración de cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, ¿ah? Día del Amor y la Amistad, Día del Padre, Día de la Madre. Todas esas son fiestas de origen totalmente pagano. Todas. No más que, como le digo, se le maquilla un poquito y ya se le cristianiza. Se le cambia la canción y ya. Amén. Dice un dicho por ahí, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿Ah? ¿Sí? No importa que la maquilles ahí, la adornes. Sigue siendo una fiesta de origen totalmente pagana, hermano. Pero eso no es lo más grave. Eso no es lo más grave. Lo más grave es que Dios para su pueblo les ordenó y les dejó fiestas. ¿Sí? Y de hecho dice que son citas que Dios tiene con su pueblo. Esas fiestas son citas. Pues esas fiestas ordenadas por el Padre. Porque, ve, esas fiestas paganas no aparecen aquí. No aparecen ordenadas por el Padre. Personas que se celebran en la mayoría del pueblo de Dios.
Y lo más grave es que las que sí aparecen aquí, las que sí fueron ordenadas por Dios, esas su pueblo ni siquiera las conoce, ni mucho menos las guarda. Eso es lo más grave. Dios llega a su cita a tiempo y su pueblo ni siquiera llega, porque ni siquiera saben que tiene una cita con su creador. Por ejemplo, el Shabbat, esa es una fiesta, un día de reposo. Pero también Dios ordenó en su palabra guardar el primer día del mes. Ahora, el calendario que Dios tomó como base, pues no es el mismo calendario que nosotros usamos. No es el calendario gregoriano. Es más, no es ni tampoco el calendario judío actual. Porque muchos, al empezar a indagar en todo esto, hermano, adoptamos, entonces me voy a adoptar el calendario judío actual, pensando que ese sí es el que Dios ordenó. No, mi hermano, tampoco es. El calendario de las Escrituras es muy diferente. Aquí está. Hay ciertos cálculos que nos permiten darnos cuenta que Dios no tomó como base el calendario gregoriano ni el calendario judío actual, ¿verdad? Este calendario es especial, diferente. Y aquí está, hermano, aquí está. Hoy no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero solamente para dejarles saber que Dios ordenó a su pueblo hacer una fiesta en el primer día del mes. En el calendario judío actual se toma como base ese primer día del mes la luna nueva. Pero ese es otro error también, ¿no? Pero en el calendario bíblico, en el calendario de las Escrituras, este miércoles a partir de las 6 de la tarde sería el primer día del mes. Nosotros hacemos una fiesta ese día. Hoy nos va a tocar estar aquí, ¿verdad? Esta semana. Cuando no nos toca estar aquí, porque aquí rentamos, no tenemos acceso todos los días, solamente tenemos acceso 2 días, ¿verdad? Miércoles y domingo. Cuando no tenemos acceso, pues lo hacemos en otro lado, pero siempre hacemos esa celebración. Entonces, este miércoles, este próximo miércoles, lo vamos a estar haciendo aquí, en la iglesia, a partir de tenemos servicio a las 7 de la tarde, ¿no? Mientras se haga después de las 6 de la tarde, está bien. En obediencia a lo que está escrito. Eso sí está escrito, hermano. Hoy vamos a dar las citas en donde está escrito, que se tiene que tocar trompeta en ese día. Rosh Hodesh se le llama en hebreo, Rosh Hodesh. Y es este miércoles. Amén. Bueno, aquí nos vamos a detener por esta tarde. Vamos a seguir, vamos a continuar, hermano, la próxima semana. Amén. Porque esto se pone interesante, para poder darnos cuenta si lo que estamos guardando actualmente es lo mismo que guardaba la iglesia del principio, para así poder estar seguros de que somos parte de esa iglesia. Ya si te das cuenta de que, caray, estamos guardando cosas totalmente contrarias, entonces no eres parte de esa iglesia y hay que volver, hay que regresar. Amén. Pues gracias, hermanos. Señor les bendiga. Gracias por el favor de su atención. Esta enseñanza, de hecho, queda grabada en nuestra página de Facebook, de YouTube. Solamente ingresa ahí, Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Bendiciones y hasta la próxima a todos. Gracias. Amén.